buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos de este programa Punto Crítico? Un programa que se transmite todos los martes en vivo a las 7 de la noche por Onda Digital Perú y todos sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Punto Crítico es un programa de reflexión que trata de tocar temas de actualidad nacional e internacional y trata de hacerlo con ciencia, con evidencia, con datos oficiales, debidamente comprobados, a fin de contribuir al debate público de nivel en el Perú. Bien, el tema que voy a tratar esta noche tiene que ver con un aspecto que nos preocupa permanentemente y tiene que ver con nuestro día a día. Se trata de la problemática del transporte público en las zonas urbanas del Perú y particularmente en Lima y Callao. Esto ha sido una noticia esta semana porque el gobierno nacional, a través de un dispositivo, de un decreto supremo, modificó las razones causales por las cuales podría ser removido el presidente o presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, el ATU, y que tenía hasta hace poco la señora María Jara. Y que a partir de ese decreto supremo se expidió un dispositivo mediante el cual se le ha reemplazado por otra persona que ahora está en ese cargo. Sobre este tema vamos a tocar primero el aspecto coyuntural. El ATU, Autoridad Autónoma del Transporte Urbano de Lima y Callao, se creó hace apenas unos años, ¿no? Luego de una gran discusión y de un debate, ¿no? Para lograr un sistema integrado de transporte en Lima y Callao. Ese es su objetivo, organizar o implementar un sistema integrado de transporte en Lima y Callao. Inclusive tiene unas siglas que se llama SIT, Sistema Integrado de Transporte. En poco más de 4 años de existencia, porque la norma que crea el ATU es de diciembre del 2018. Entonces, al 2023, estamos empezando el año, pues estamos un poco más de 4 años. Pues bien, en 4 años, yo creo que el problema que ha tenido ATU es que no ha cumplido con constituirse en una unidad ejecutiva, autónoma, especializada, que dé los grandes lineamientos del transporte urbano en Lima y Callao. Y se ha contagiado, se ha llenado de tareas de fiscalización, de tareas operativas, administrativas, dar permisos, poner multas, que siempre, en mi experiencia, son tareas que no pueden ir de la mano de la promoción y de la normativa. Quien fiscaliza tiene que fiscalizar. Y quien hace normativa y quien crea y promueve tiene que tener otra mentalidad. El que fiscaliza está buscando el error, está buscando la razón para poder poner una multa, para imponer un castigo. El que promueve está tratando de corregir los problemas estructurales que hay. Entonces, aquí hay un problema de fondo, y es que la naturaleza del ATU, si bien tuvo ese consenso, yo mismo en varias oportunidades me manifesté a favor de la creación de una entidad como esta, pero claramente ha sido absorbida por el día a día, por el trabajo cotidiano, más por el lado operativo, fiscalizador, y no por el lado promotor, normativo y prospectivo. Es decir, dar una mirada como debe hacerse en el transporte público. Por otro lado, debo comentar que esta situación seguramente ha llevado a la actual ministra de Transportes y a la presidenta de la República a ver de qué manera podían lograr un cambio en la autoridad del transporte urbano si es que la señora Jara no renunciaba. El problema es que estamos en un Estado de Derecho y tenemos que, nos guste o no, cumplir las normas. Y las normas exigen que se respete la prelación de las leyes.
la ley de leyes es la Constitución de la República. Solamente por encima de la Constitución están las normas supranacionales con carácter vinculante que el Estado peruano ha suscrito como, digamos, ya aceptado como tales. Y debajo de la Constitución están las leyes. ¿Pero qué tipo de leyes? Primero, las leyes orgánicas. ¿Qué son las leyes orgánicas? Unas leyes que para lograr su aprobación se necesita una votación calificada de un número importante de congresistas y no es una mayoría simple. Y, por supuesto, una ley no puede ser modificada por un decreto supremo, que es un nivel legal de inferior jerarquía. Y por otro lado, esa ley orgánica solamente puede ser modificada por otra ley orgánica que tenga la misma, digamos, cantidad y calidad de votos que la primera. De manera que, en mi opinión, el cambio de la señora Jara y previamente el cambio de los causales por los cuales puede ser removido la autoridad del ATU tienen una debilidad legal de oficio, y es que se ha recurrido a un decreto supremo para cambiar una ley orgánica y, nos guste o no, eso no es legal, y seguramente si se va al nivel constitucional, al Tribunal Constitucional, que es la entidad que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución, pues seguramente este tema tendrá que revisarse y rehacerse. Pero más allá de este tema puntual, legal, o digamos administrativo, claramente la Autoridad del Transporte Urbano no ha estado cumpliendo su tarea. Repito, porque considero que se han dedicado exclusivamente y se han perdido en esa tarea de fiscalización y operativización, temas de mantener lo que existe. Y eso, lo que existe, está demasiado crítico como para mantener. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema del transporte urbano en Lima y Callao? Hablemos con números, para que todos podamos entendernos. ¿Qué población tiene Lima y Callao? Más o menos entre las dos, entre Lima y Callao, hay una población estimada en cerca de 10 millones de personas. O sea, 10 millones de peruanos o extranjeros, ¿no es cierto?, vivimos aquí, en Lima y Callao. Residimos aquí. Trabajamos aquí, estudiamos aquí, nos transportamos aquí, en fin, desarrollamos nuestra vida aquí. Aproximadamente, ¿no?, el 78%, casi el 80% de los habitantes de Lima se transportan diariamente a través de transporte público. Y un 20% usa transporte privado, su propio vehículo, o camina, o usa bicicleta o algún otro vehículo personal. Es decir, 8 de cada 10 habitantes de Lima y Callao usan transporte público. Y lo primero que debo decir, con base a esas cifras, es que los servicios de transporte público que se ofrecen en Lima y Callao no pueden atender ni en cantidad ni en calidad esa demanda de 8 millones de personas que van a viajar diariamente, ida y vuelta a lo largo del día en Lima y Callao. Más o menos, siguiendo con los datos, existen 400 rutas de transporte urbano formal, ¿no?, que aproximadamente implican un poco más de 300 empresas de transporte, entre buses, micros, combis, etcétera, etcétera. Esta flota de vehículos variopintos es la que transporta la mayor cantidad de personas en Lima y Callao. Y lo hace, evidentemente, de una manera absolutamente insegura, incómoda, sin dar un servicio adecuado a la población que lo necesita. Para poder afrontar eso, hace ya varios años, en el Lima y Callao, desde el municipio de Lima, desde el municipio del Callao y desde el Ministerio de Transportes,
se están haciendo obras importantes, mega obras, para poder afrontar la necesidad de eso, un sistema integrado de transporte público en Lima y Callao, como lo dice la norma de creación de la ATU. ¿Qué se ha hecho en este aspecto? Bueno, primero se creó una línea troncal de un corredor segregado de buses que aquí se le llama el metropolitano, ¿no? Este corredor segregado diariamente tiene unos 550 buses más o menos, una troncal que va desde Chorrillos hasta, digamos, Naranjal en la zona norte, y que más o menos transporta a 650.000 personas diarias. Tiene su troncal en esa ruta y tiene también diferentes alimentadores e integradores, que son los que se denominan con colores: corredor azul, corredor morado, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, en lo que respecta a buses, existe una línea troncal incompleta, porque esa línea troncal no debería terminar en Naranjal, debería terminar en Ancón, o por lo menos en Puente Piedra, pero debería completar esa ruta. Y quiero decirles que cuando se diseñó este proceso de corredores segregados, el concepto era tener toda Lima mapeada con 3 troncales de buses de corredores segregados. O sea, Lima y Callao tienen una troncal de las 3 que deben tener, y esa troncal está incompleta, porque solo llega hasta Naranjal. El alcalde de Lima está haciendo esfuerzos por, digamos, levantar las observaciones técnicas que existen para completar la ampliación del Naranjal, entiendo, hasta parte de la zona norte de Caraballo. Sería muy bueno, hay que apoyar al alcalde en esta tarea, y luego de repente que pueda llegar más allá, hasta Puente Piedra o Ancón. Bien, entonces, los sistemas de corredores de buses son importantes, pero también es importante, y en general en la historia de las ciudades es previo a los corredores de buses, la construcción de líneas de metro. Todas las principales ciudades del mundo tienen metros hace mucho tiempo. En América Latina el metro más antiguo es el de Buenos Aires, y casi todas las ciudades, excepto Santiago de Chile, perdón, excepto Bogotá, que está construyendo su metro ahorita, y Lima, que está también en proceso de avanzar, eran las que se habían quedado sin metro. Entonces, vamos a hacer una analogía. Vamos a comparar el sistema. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de algo articulado, con objetivos, con partes que forman parte de un todo, que articulan y llegan a un objetivo. Entonces, esto debe funcionar como el sistema circulatorio del cuerpo humano, donde de manera fundamental funciona el corazón, ¿verdad? Y el corazón también, y el cerebro, porque el cerebro es lo que manda toda la acción del cuerpo humano. Bueno, ¿cuál sería el corazón de este sistema integral de transporte? Sin duda, tendría que ser la forma de transporte que lleva más pasajeros por vez, por viaje. Y claramente ese es el metro, porque cada tren del metro, que tiene 6 vagones, lleva 1.200 personas por viaje. Y el bus articulado más grande puede llevar 250, 300 pasajeros y punto. O sea que definitivamente el sistema del metro tiene que ser la gran troncal, el gran corazón del cual parte el sistema integrado. ¿Cómo vamos en el metro? Pues en el metro vamos lento. Se construyó la línea 1 del tren eléctrico de Lima y Callao, hoy llamado Metro de Lima y Callao, que va desde la estación de Villa El Salvador hasta la estación de San Juan de Lurigancho, ¿no? Donde después de 35 kilómetros se atiende diariamente a 550.000 personas. 550.000 personas que toman viajes de ida y vuelta, que van a su trabajo, van a estudiar, etcétera, etcétera.
desde la estación Bayóvar en San Juan de Lurigancho hasta la estación de Villa El Salvador, un tramo que tomando 2 o 3 vehículos, si no hubiera el metro, puede demorar 3 horas y media en hora punta o más, pues aquí puede tomar entre 45 y 50 minutos ese trayecto. Porque tiene una vía aérea segregada que solo para en las estaciones y evidentemente es un transporte masivo, rápido y moderno, seguro, además. Entonces, la línea 1 del metro, que tuvo, como ustedes saben, una historia por etapas. La primera etapa, desde Villa El Salvador hasta el puente Tocongo, se construyó en los años 80 durante el primer gobierno del presidente Alan García, y luego diferentes gobiernos, incluido el gobierno del señor Fujimori, pero también otros gobiernos como el del señor Paniagua y el señor Toledo, no tomaron decisiones con respecto a esta obra y se mantuvo ahí, donde se dejó a fines de los años o a mediados de los años 90. Después de más de 2 décadas, durante el segundo gobierno del presidente García, en el año 2009, se retomó esta obra y se completó y la obra de manera tal que esa es la razón por la cual hoy día tenemos 35 kilómetros de la línea 1 del Metro Lima y Callao funcionando. Hace pocos meses, la línea 1 del Metro de Lima y Callao cumplió o digamos, vendió el boleto 11.000, el boleto 1.000 millones de boletos. Por supuesto, no son 1.000 millones de personas, sino que esas 1.000 millones de viajes han sido hechos por algunas personas que, como digo, diariamente son 550.000, y si consideramos que alguno puede haber, digamos, no todos los días ser los mismos, digamos, debe ser alrededor de 1 millón de peruanos que en algún momento han viajado y han completado estos 1.000 millones de viajes, que es un dato espectacular. Entonces, las personas que suben a la línea 1 entre Villa El Salvador y la estación Bayóvar de San Juan de Lurigancho ahorran diariamente por lo menos 3 soles, o sea, un vehículo de ida y vuelta que no tienen que tomar porque solo tienen que tomar el tren, ¿no? Y ahorran entre 1 hora y media y 2 horas de traslado diario. Eso es calidad de vida, eso es apoyo a la economía familiar, eso es incremento de la eficiencia y de la productividad, eso es hacer que la gente esté más contenta, ¿no? Y claramente quien se sube al metro ya no quiere subirse a una combi, porque la diferencia es evidente, ¿no? Entonces, esta línea 1 ya está funcionando. Claro, debió funcionar hace 40 años, ¿no? Pero ya está funcionando. Pero para que el metro cumpla con su objetivo de una manera plena, tienen que funcionar las otras líneas del metro. ¿Cuántas líneas del metro hay planteadas en una red integral básica que dejamos lista con un decreto supremo en el año 2010, cuando era yo ministro de Transportes? Hay 6 líneas, 5 dejamos en el 2010 y durante el gobierno del presidente Humala se agregó una línea más. Son 6 líneas. Y por supuesto esto va creciendo. Las líneas serán más si se necesita más líneas porque habrá más población, más puntos que atender. La línea 2 se empezó a construir en 2014, van ya 8 años y solamente estamos al 50% del avance, falta la mitad. Y entonces hay muchas razones que pueden explicar esto. La principal es que no se continuó con una política de Estado. La línea 1 del metro se construyó en un tiempo récord. La parte constructiva de pilotes, digamos, el viaducto como tal, las columnas, ¿no? Las vigas, se construyó en 18 meses exactamente. Y la parte ya electromecánica, de detalles de complementar las estaciones, los sistemas de comunicación y además los trenes propiamente y sus talleres de mantenimiento se hizo en unos meses adicionales. De suerte tal que el valor total a dólares de hoy de las obras completas del metro desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho
las obras que se hicieron en los 80 y las obras que se hicieron en el 2009, 2010, 2011, todo eso está a valor de dólares de hoy en 2.000 millones de dólares. Eso es lo que se gastó en la línea 1. Y algunos de repente pueden decir 2.000 millones de dólares, mucho dinero. Pues les voy a demostrar que es un dinero bien invertido y es un dinero que ya se recuperó. ¿Cómo es eso? Hace algunos años, el Colegio de Ingenieros del Perú y la Asociación de Empresas de la Infraestructura, el Fomento de la Infraestructura, AFIN, hicieron un cálculo bastante, digamos, lógico. Como pasamos 3 horas promedio de nuestro día en el tráfico, dicho sea de paso, yo hice un estudio que proyectando la edad promedio de los que vivimos en Lima y Callao, la pregunta es, si son 3 horas promedio, ¿cuántas horas pasamos durante nuestra vida en el tráfico? ¿Y saben qué descubrí? Que en promedio, un ciudadano que vive en Lima y Callao, de toda su vida, suponiendo que ha nacido en Lima, de toda su vida, pasa 7 años de su vida en transporte, en trayecto, entre su casa, su oficina, su estudio, en fin, en transporte público. Eso no es calidad de vida. 7 años en transporte público es demasiado tiempo. Y así deberíamos hacer las políticas públicas en el Perú, mirando las cifras, centrándonos en las personas y mejorando su calidad de vida. La línea 1 del metro claramente ha mejorado la calidad de vida de millones de personas que la están usando, pero hay que seguir en ese aspecto. Entonces, ¿qué falló en la línea 2? Que en lugar de seguir el modelo de la línea 1, se fueron por un modelo completamente diferente. Esto tiene algunos aspectos técnicos que no es el caso precisar, pero basta decir que el modelo de contratación que se usó en la 1 y que permitió hacer todo bien, rápido y barato, ¿no? Que se llama modelo de concurso-oferta a precios unitarios, no se utilizó, el gobierno de Humala no quiso usar eso, probablemente porque eso lo había hecho el gobierno del presidente García, y entonces, con esa mezquindad muy propia de la política en el Perú, se empezó como si no hubiera ninguna experiencia y el modelo de concurso-oferta tiene una ventaja entre varias, y es que se ahorra 1 año y medio por lo menos de tiempo, porque en lugar de hacer un concurso para los estudios, un concurso para la obra, se hace un concurso para ambas cosas. Por lo tanto, en lugar de hacer un concurso de 1 año y medio, otro concurso de 1 año y medio, solo se hace un concurso de 1 año y medio y se ahorra 1 año y medio. Y ahí hay una primera ganancia en tiempo y en dinero, porque cada mes que pasa, cada año que pasa, es más caro hacer una obra. Pero lo segundo es que como el que gana el concurso también va a construir y va a operar, va a construir y va digamos, a tener va a hacer los estudios y va a terminar los estudios y va a construir, entonces ya puede, desde el momento que tiene el contrato en la mano, ya puede empezar a solicitar que se preparen vagones, que se preparen los equipos de comunicaciones, los equipos de conectividad, ¿no? De la parte electromecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Y en lugar de esperar a que termine un concurso y empiece el otro, después de 2 años, y tratar de hacer las mismas compras, pero más caras, digamos, y con menos tiempo. Entonces, esa es la primera ventaja. Y por lo tanto, no tomar esa opción, tomar el sistema de suma alzada con 2 concursos diferentes, significó concretamente que la línea 2 empezó con el pie izquierdo, porque la empresa que ganó el concurso para el estudio, que recuerdo fue un consorcio italiano, no terminó los estudios en el tiempo establecido. Por lo tanto, la empresa que está construyendo la línea 2 del metro también le fue solicitado que terminara los estudios. Es exactamente lo que la 1 se hizo desde el principio, pero no se habían perdido 2 años. Lo segundo es que en los concursos públicos, la ley lo permite, los postulantes, los postores, pueden presentar alternativas técnicas o mejoras técnicas, como se llama, a lo que ha planteado el concedente o el contratante.
O sea, yo digo, quiero hacer un puente de estas características, con este ancho, con este largo, con estas columnas, y uno de los que está postulando puede decir abiertamente, y todos los demás se enteran, yo tengo una tecnología que hace mucho más segura el puente, pero que tiene otras características y además es más barato. Y yo creo que debería aplicarse esa tecnología. Y si el Estado considera técnicamente que es una mejora, efectivamente, una propuesta seria, entonces la puede aceptar y eso puede bajar el valor de lo que el Estado va a gastar para hacer la misma obra con mejor tecnología, mejores rendimientos, mayor eficiencia. Bueno, en la línea 2 del metro no hubo oportunidad de hacer ofertas o mejoras técnicas porque el gobierno del presidente Humala no quiso. Así que lo que el Estado dijo que iba a hacerse, eso es lo único que se discutió. ¿Y entonces qué pasó? La línea 1 del metro, como ustedes saben, es totalmente aérea. Eso se podía hacer porque buena parte del trayecto de la línea 1 se hace por avenidas anchas. La avenida Aviación, antes de la avenida Aviación, la avenida Atocongo o la carretera que va hasta Villa María, que son avenidas anchas, ¿no? Y también en el lado de San Juan de Lurigancho, la avenida principal por donde va la línea también es una avenida ancha. En otras líneas del metro de Lima y Callao, eso no es tan posible y entonces hay que hacer otras modalidades constructivas, que son subterráneas. Pero hay dos formas de hacer una modalidad subterránea. Una es abriendo digamos, el hueco, la trinchera, desde arriba, ¿no? Que se llama trinchera cubierta. Se abre digamos, el hueco para que vaya el viaducto y luego se tapa todo por arriba. Eso tiene un costo. Y el otro costo es que no se abre nada desde arriba, sino que unos topos, que son unas máquinas, se llaman topos, van avanzando 20, 30 metros por día o más, ¿no es cierto? Y estos topos van subterráneamente haciendo el trabajo de abrir el hueco y al mismo tiempo cubrirlo de concreto para ya ir armando el túnel por donde va a ir subterráneamente el metro. Esa se llama un viaducto profundo que se hace a 20, a lo más 30 metros debajo de la superficie de las pistas. En consecuencia, el sistema que se adoptó en la línea 2 pudo haber tenido partes elevadas, como la línea 1, por ejemplo, en la parte donde va el metro por Ayllón, camino hacia la Plaza Grau, pudo ser elevado tranquilamente. Luego hacer subterráneo profundo en la parte del centro de Lima, que el centro histórico, eso sí tiene que ser profundo, excavación profunda. Y luego, cuando se va acercando al Callao por la Universidad de San Marcos, cuando toma la avenida Colonial, camino al puerto del Callao, debió ser elevado. No solamente porque la avenida Colonial lo permite, sino porque además esa zona, como todos sabemos, es de una profundidad de agua muy, muy cercana. Es decir, prácticamente la excavación la están haciendo en medio del agua, ¿no? Y eso técnicamente se puede hacer, claro que sí, pero cuesta mucho dinero. Entonces, una obra como la línea 1, que se hizo en 35 kilómetros por $2.000 millones en diversos momentos, ¿no? Va a ser acompañada de una línea 2 que hace la cruza desde el este hacia el Callao, hacia el oeste, ¿no? Una línea que también tiene 35 kilómetros, pero que va a costar más de $6.000 millones, y es un costo aproximadamente moderado que estoy dando, ¿no? En consecuencia, lo que tenemos que ver es que el modelo que se adoptó no tuvo en cuenta la experiencia que se había realizado, y por otro lado, tampoco tuvo en cuenta lo que la experiencia internacional, y no solo peruana, se había dado, porque se pueden hacer partes elevadas, partes en trinchera cubierta y partes en excavación profunda. Y eso hubiera abaratado por lo menos en $2.000 millones la obra de la línea 2. Esto no se hizo, y la razón por la cual
Una tercera razón por la cual la obra está tan atrasada, al 50% después de prácticamente 7 años, 8 años de trabajo, es que tampoco hubo una gerencia fina, un seguimiento fino de las expropiaciones y de las intervenciones que, aunque los topos van armando la excavación profunda, cada kilómetro aproximadamente hay que tener una estación. Y esta línea 2 va a tener 27 estaciones, ¿no? Y en consecuencia, esta línea 2 tiene evidentemente en varios lugares que tomar buena parte de desvío de tránsito porque hay que hacer, digamos, las estaciones cada cierto tramo. Entonces, en este momento tenemos parte de la avenida Venezuela y la avenida Arica sin usar, porque se está completando las estaciones ahí. También la avenida Colonial a la altura de San Marcos está en estos momentos también con desvíos. Frente al puerto de Callao también hay desvíos, ahí en la misma puerta del puerto, ahí donde está la Gambetta. Se va a proceder a hacer estaciones por la avenida Fawcett, ¿no? Y eso va a implicar, sin duda, también un problema de desvíos y de tráfico en una avenida muy, pero muy, digamos, intensa en tráfico a toda hora. Entonces, una obra que no se ha planificado bien, que no se permitió, digamos, mejoras técnicas y que sin duda, por todas esas razones, más el poco cuidado en las expropiaciones, las demoras en la liberación de terrenos, está significando no solamente tiempos mayores, sino costos mayores que los iniciales. Vamos a hacer un alto y seguimos viendo este tema que, como verán, es tan complejo y tan importante en un momento. Regresamos en un momento en punto crítico para seguir con... Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura. Por Onda Digital Perú, canal 18.4. Todos los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Continuamos con nuestro análisis de la problemática del transporte público urbano en Lima y Callao, como un ejemplo de cómo en nuestro país el transporte público no se maneja con planeamiento estratégico, se maneja al tuntún, con la improvisación y con el cortoplacismo, que solo nos lleva a complejar, digamos, a hacer más complejo el problema y a no solucionar. Estaba comentándoles cómo la línea 2 está atrasada y por qué está atrasada. Y entonces, en el mejor de los casos, la línea 2 estará lista el 2024-25. No creo que termine el próximo año. Yo creo que tal vez, si todo va bien, puede terminar el 2025, con algunos años de retraso frente a la fecha en que debía estar, y con varios cientos de millones de dólares más de costo por ese atraso y por otras cosas más. ¿Dónde empieza la línea 2? Ya la línea 1, sabemos, va desde Villa El Salvador hasta Bayóvar en San Juan de Lurigancho. La línea 2 hace exactamente el cruce como una cruz, ¿no? Va desde Ate a la altura del municipio de Ate, todo por vía subterránea. De ahí se va hasta Santa Anita. En Santa Anita hace derecha y se va hacia Ayllón, y por Ayllón hacia la Plaza Grau. En la Plaza Grau tiene una interconexión con la estación central del Metropolitano y se va
por subterráneo todo, 100%, hacia la avenida Venezuela, toma la Venezuela y se va subterráneo hasta el cruce con Universitaria, donde está exactamente la Universidad de San Marcos. Ahí hace derecha, se va por Amézaga y por Amézaga toma, ahí va a estar entre Colonial y Amézaga, va a estar la estación Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y de ahí hace izquierda y se va por Colonial directamente hasta la puerta de entrada del puerto de Callao. En el camino, antes de hacer ese tramo, hay un desvío de alrededor de 7 kilómetros, donde que es parte de la línea 4 y que conecta con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De manera que la línea 2 no solo va consolidar el sistema que ya la 1 está ayudando a hacer, sino que además va a permitir conectar sur y oeste, ¿no es cierto?, dentro de un esquema relativamente ya integral, y conectar además con el puerto del Callao y con el aeropuerto Jorge Chávez. Mientras tanto, hay 4 líneas que tienen que hacerse también. Todas son complementarias, pero importantes para este sistema. La línea 3, ¿no? Es una línea que van a hacer en San Juan de Miraflores, ¿no? Por Pedro Miota, por allí. De allí va a tomar, ya estas no son tan rectas, son diagonales, van tomando avenidas, se va por la avenida Benavides luego, ¿no? Benavides llega al Arco, ¿no? De ahí toma avenida Arequipa, y por la avenida Arequipa toma Garcilaso La Vega, Tacna y Panamericana Norte, y va a terminar en Caraballo. Esta línea 3 también va a ser muy importante, tiene 34 kilómetros y 28 estaciones, y tiene un costo inicial estimado de $5.000 millones, todo por subterráneo. Esta línea va a ser muy importante, ya está con estudios preliminares, y por lo tanto ya se puede hacer la adjudicación. Entiendo que el Ministerio de Transporte quiere hacer la adjudicación este año, y yo diría que debería hacerse esta y también la línea 4 y las otras líneas el próximo año, las 5 y las 6, para tratar de recuperar el tiempo perdido. Ahora, desde ya digo que si la línea 3, 4, 5 y 6 se van a hacer por la misma modalidad que la línea 2, entonces vamos a tener los mismos problemas que ya he comentado en la línea 2. Así que sin ningún problema, porque no debería haberlo, hay que aplicar lo que se hizo en la línea 1 y todo va a mejorar, ¿no? La línea 4 viene desde el mercado de Santa Anita, toma La Molina, toma Surco, toma San Borja, ¿no? De ahí llega La Victoria, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, y termina en Bellavista, ¿no? Y hay un tramo, Javier Prado La Marina, que también está involucrado en esta línea, ¿no? Entonces, de esta línea se tendrían que hacer de 35 kilómetros, 7.7 ya se estarían haciendo en la línea 2, la parte de la 4 que va al aeropuerto está aquí, por lo tanto aquí habrían que hacerse unos 20 y tantos kilómetros adicionales para completar. Por lo tanto, como conclusión de esta parte, si el Estado peruano quiere corregir las cosas del transporte público, ya, sin dudar, debe acelerar las obras de todas las líneas del metro de Lima y Callao. Hacerlas por el concurso como se hizo en la línea 1 y lograr ahorro de tiempo y dinero importante, y permitiendo a las empresas concursantes hacer ofertas técnicas o mejoras técnicas para lograr que esto pueda, en beneficio del Estado y los ciudadanos peruanos, mejorar significativamente. El Estado peruano debe poner dinero allí, sin duda. Si digamos, vamos a ser conservadores,
ya la 3 dice que va a costar 5.000, la 4 5.000, vamos a poner que las 4 van a costar 5.000, son 20.000 millones, no, van a costar más, porque 5.000 es muy bajo para el nivel de ejecución que se hace en Perú, que es muy lento, con mucho papeleo, con mucha burocracia y con falta de seguimiento. Pero asumiendo que fuera posible, son 20.000 millones de dólares, más otros 6.000 de la línea 2 son 26.000 millones de dólares, más los 2.000 que costó la línea 1 son 28.000 millones de dólares. Ya vamos a ponerle 30.000 millones de dólares. Cuesta todo el sistema de la línea del metro de Lima y Callao. Y ustedes dirán, seguramente, mucho dinero. Bueno, les voy a comentar. Como les decía, un estudio del Colegio de Ingenieros con la Asociación de Empresas para la Infraestructura, de fomento de la infraestructura, hicieron un cálculo muy sencillo y dijo así: como pasamos 3 horas promedio de nuestro día en el tráfico, vamos a ver qué cuesta una hora. O sea, si dejo de ir a mi trabajo 1 hora o llego 1 hora más tarde, ¿cuánto dejo de vender? ¿Cuánto dejo de producir? ¿Cuánto cuesta eso en términos de horas hombre? Podemos ir a los datos del Ministerio de Trabajo y podemos encontrar básicamente cuánto es eso, a soles de hoy día. Y luego podemos calcular, este estudio se hizo con un galón de 84. Ahora ya no hay galón de 84, solo hay regular y premium. Ya, consideremos un galón de regular durante un año, gastado diariamente a precios de mercado, más 1 hora perdida y no ingresado el dinero o la venta, ¿no? Por el trabajo, por la venta, no ingresado ese dinero. ¿Cuánto suma eso? ¿Saben cuánto suma? 4.000 millones de dólares al año. Quiere decir que el no contar con un sistema de transporte público, masivo, rápido, moderno, ¿no? Como la red del metro que estoy comentando, que cuesta, hemos dicho, un aproximado de 30.000 millones de dólares, cada año que no se tiene nos cuesta 4.000 millones de dólares en sobrecostos o en menores ingresos. Quiere decir que las 6 líneas, si costaran 30.000 millones de dólares, ya tenemos la 1. O sea, nos faltan 28.000 millones de dólares. Si las 6 líneas estuvieran funcionando, construidas, operativas e interconectadas, entonces necesitaríamos, con 4.000 millones de dólares al año que perdemos, necesitaríamos 7 años para recuperar la inversión realizada. ¿No creen que vale la pena? Y si no hacemos, como está pasando ahora, cada año son 4.000 millones de dólares más que perdemos y perdemos, como si echáramos agua al mar, un balde de agua al mar, así. Entonces, señores del gobierno, señora ministra de Transporte, señora presidenta, no duden en acelerar las obras del metro de Lima y Callao, todas sus líneas, en mirar sin ideología y sin mezquindades lo que se hizo en la línea 1, que fue un éxito, y lo que no se ha logrado en la línea 2, evidentemente, y luego, comparando, tome la decisión que es la más adecuada para el Estado, para el Perú. Ahorrar dinero, hacerlo más rápido y beneficiar, por lo tanto, a más gente es quizás la opción, lógicamente, más conveniente. Que el MEF tenga la disposición de poner el dinero es un tema que también tiene que verse, pero quizás ahí el MEF puede hacer su análisis costo-beneficio y mirar cuánto empezaría a recaudar, aparte de que se recupera la inversión en términos económicos y sociales, cuánto empezaría a recaudar por la conectividad, por la productividad, por la menor cantidad de enfermedades, porque parte del problema de estar 3 horas, 4 horas diariamente en el transporte es la ansiedad, el estrés, los pulmones intoxicados por la cantidad de smog y de combustible que aspiramos, ¿no? En general, es un asunto de beneficio integral que claramente los técnicos del MEF tendrían que contemplar, medir y, por lo tanto, ponderar. Mientras tanto, el tren no es lo único, el metro no es lo único, pero es lo primero y lo más importante, lo más caro también, pero al mismo tiempo el que da resultados más espectaculares. Hay que ayudar al alcalde López Aliaga para que complete su troncal número 1 del Metropolitano. Y hay que ver en qué medida se pueden retomar los 2 troncales o las 2 troncales que no se han hecho.
El Transmilenio, que es digamos, el modelo de donde se tomó el esquema del metropolitano, el Transmilenio en Bogotá, en Colombia, llega a toda Bogotá. Toda Bogotá tiene buses ordenados. Pero claro, no todas las rutas de los corredores segregados, ¿por qué se llaman corredores segregados? Porque específicamente van para los buses de este tipo. Aunque claro, uno ve los corredores segregados y ahora lo usan patrulleros, vehículos oficiales. Eso no debería ser permitido. Las autoridades tienen que predicar con el ejemplo. Eso solamente es para los vehículos de transporte público. Bueno, entonces hay que ayudar al alcalde a completar eso y luego hay que ayudarlo a que converse con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Economía y Finanzas dé el subsidio que corresponde para que puedan alimentarse los corredores de colores, el corredor morado, el corredor azul, el corredor rojo, el amarillo, etcétera, que son los alimentadores, integradores y que van acercando desde diferentes lugares hacia la troncal del metropolitano a los ciudadanos que están transportándose. Todo eso va formando una red, ya hemos hablado, todas las líneas del metro, todas las troncales del metropolitano y todas las líneas de buses de aproximación y de integración forman parte de un conjunto que cuando funcione, yo creo que trabajando bien esto podría hacerse en un total de 10 años no más, pero empezando con resultados desde ahora, esto podría significar que entre ambos podrían, y con los corredores complementarios, podrían llegar entre un 30 y un 40% de atención de la demanda de transporte público. Entonces, claramente es una gran prioridad. Y el no hacerlo no solamente va a hacer que sea cada vez más difícil, sino más caro. Y lo peor, que es irrecuperable, que mucha gente va a dejar de existir sin haber tenido mínimamente algunos años de su vida con un transporte público decente, moderno, seguro y no contaminante. Porque el tren, o sea el metro, es eléctrico. Y ya el mundo va hacia la movilidad eléctrica, ¿no? El 2030, dentro de 7 años, Europa dejará oficialmente de producir vehículos a gasolina. Y el 2030, Estados Unidos hará lo propio. Y empezará un cambio importante en la matriz energética, en la que el transporte será la vanguardia y donde el transporte público será fundamentalmente eléctrico o a gas natural. Y Perú tiene que estar en esa apuesta desde el principio. No tiene por qué rezagarse. Y luego tenemos además en Puno unos yacimientos muy ricos en litio, y el litio es el elemento central para hacer una batería de litio, y una batería de litio es una batería para un auto eléctrico. O sea, se imaginan todo lo que podemos hacer. Muy bien, vamos a hacer un último espacio y volvemos en la parte final de Punto Crítico. Volvemos a la parte final de Punto Crítico. Hemos estado dedicando el programa de hoy día al análisis de la problemática del transporte público urbano en Lima y Callao, y les he explicado con la mayor cantidad de cifras y evidencias posibles cómo es lo que técnicamente hay que hacer y cómo esto tiene que además acompañarse de una decisión política muy clara para que esto se haga de una vez por todas y no se siga perdiendo el tiempo. Entonces, resumiendo, tenemos que hacer las 6 líneas del metro de Lima y Callao e integrar el sistema, ¿no? Tenemos que hacer
completar el metropolitano en la parte que falta y hacer las otras troncales del metropolitano. Tenemos que modificar los contratos de las líneas amarilla y otros colores que son alimentadores e integradores para que sean eficientes, para que sean financieramente sostenibles, y eso implica de repente un mayor subsidio que tiene que dar el Estado a través del MEF, y eso hay que hacerlo. Y esas son las tareas inmediatas. Pero no es suficiente, porque el sistema tiene además que estar integrado por taxis que estén empadronados. Para empezar, un número de taxis que se supone son alrededor de 200.000 en Lima y Callao, es un número que para efectos de oferta, pues en la práctica, como están concentrados sin ningún orden en la ciudad, pues generan unos espacios bien atendidos y otros espacios no bien atendidos. Entonces los taxis tendrían que regularse y tenían que ordenarse por zonas, como es en todas las ciudades del mundo, ¿no? Y esa tarea también está pendiente. Al mismo tiempo, tenemos que ir viendo qué hacemos con las combis, con los micros, con las scooters y todos estos vehículos menores. O sea, un sistema de transporte público masivo no puede tener estos vehículos menores. O sea, el vehículo más pequeño que tiene que participar es un bus, es un ómnibus que tenga mínimamente unas condiciones para llevar sentados un buen número de pasajeros. Vehículos más pequeños no deberían ya aprobarse y hay que ir progresivamente buscando su salida del parque automotor, tal vez con incentivos como el bono del chatarreo, o como se hizo en Ecuador, en la ciudad de Quito, incentivando a estos mismos transportistas para que se junten y formen empresas asociativas, cooperativas, y que tengan la capacidad de presentarse como alternativa para los corredores, alimentadores, integradores, comprando los nuevos buses, ya no esos vehículos de pequeño tamaño. Entonces, hay que empezar a ordenar, en lugar de dar largas al tema y hacer 10 años más de autorizaciones. En 7 años más ya no habrá producción de vehículos a gasolina en los principales mercados donde se producen estos vehículos. Entonces, claramente, en el Perú ya deberíamos ir tomando decisiones para que los nuevos vehículos de transporte ya sean mínimamente los que vamos a tener cuando el sistema esté completado. Y vamos a necesitar buses, empresas de buses formales que hagan los servicios que no van a hacer ninguno de los que he mencionado. Más los taxis, ¿no? Y a esto tienen que complementarse los trenes de cercanía. ¿Qué son trenes de cercanía? Como su nombre lo indica, las grandes ciudades del mundo, y Lima y Callao es una megaciudad también, tienen que tener trenes superficiales que van por la vía superficial, ¿no? Y que conectan a las ciudades cercanas a la gran capital con la capital y viceversa, para que de día, temprano, los que viven en esas ciudades puedan venir a la ciudad a hacer lo que tengan que hacer y el mismo día regresar a sus ciudades con un viaje de 1 hora, hora y media, en fin, etc. Un tren de cercanías ya se está dibujando, ya se está estudiando, ya se están haciendo los estudios entre Ica y la estación de Villa El Salvador de la línea 1 del metro de Lima y Callao. Otro sería uno que venga desde Barranca o tal vez más arriba hasta la estación del Callao de la línea 2 del metro de Lima y Callao. Y un tercer tren de cercanías podría venir desde Ricardo Palma o más arriba hasta la estación de la línea 2 frente a la Municipalidad de Ate en la carretera central del metro de Lima y Callao. De manera tal que tenemos 3 trenes de cercanía, 6 líneas del metro de Lima y Callao, 3 troncales del metropolitano, los corredores complementarios y integradores y alimentadores, taxis organizados, ¿no? Y hay que también incorporar mototaxis, pero no para que vayan por la ciudad como van ahora, sino para que vayan al cerro. Esa debe ser su tarea. En otras ciudades como Medellín, eso se ha establecido con funiculares, ¿no? que van llevando a la gente a la parte de arriba. Pero esto es algo que se puede manejar. Creo que los mototaxis cumplen esa tarea, pero hay que ordenarlos y claramente también hay que formalizarlos en esas tareas internas más locales
de las poblaciones que están en las zonas altas de Lima, fundamentalmente. Y luego, los autos particulares también tienen que tener, digamos, un manejo estudiado, con vías rápidas, con una ingeniería de transporte que hay que hacerla, que es diferente a construir. La ingeniería de transporte no construye, sino ordena. Por ejemplo, una medida que es giro a la derecha con precaución, aun cuando el semáforo esté en rojo, como se hace en grandes ciudades, es un tema que se puede hacer con una pequeña curva que se hace para producir eso sin necesidad de esperar el semáforo. Líneas segregadas para voltear a la izquierda o líneas determinadas en cuadrado para hacer un cuadrado y regresar para cruzar, en lugar de ponerse 3 líneas para voltear a la izquierda al mismo tiempo, digamos, obstaculizando el tránsito de los que van de frente, ¿no? Óvalos, cuando se pueda poner, vías elevadas. Ya es momento de que en Lima haya varias vías elevadas, ya están algunas, pero son muy pocas. Hay que hacer vías elevadas y otras vías elevadas sobre las elevadas. Claramente hay que empezar a trabajar a ese nivel, siempre guardando la armonía con una ciudad, cuidando la arquitectura y el paisaje y los diseños, porque nuestra ciudad tiene centro histórico, tiene mar, y todo eso tenemos que cuidarlo. Pero para eso están los especialistas, para hacer lo que ya se han hecho en otras ciudades y sobre todo dejar de pensar que aquí hay que inventar las cosas, porque Adán hace mucho tiempo que ya murió y Adán no es lo normal. Lo normal es que hay cosas ya trabajadas, algunas son buenas, otras regulares y otras malas. Las malas hay que desertarlas, las regulares hay que mejorarlas y las buenas hay que continuarlas. Y esto es lo que hay que hacer en el transporte público. Espero haberlos ilustrado de la manera como hay que mirar este tema, y claramente, como habrán notado, no es un problema de quién está en el ATU o qué autorización mayor o menor se da a los micros actuales. Hay que tocar este tema con profundidad, con basamento técnico y mirando la experiencia de todos los países. Dicho esto, que tengan una muy buena semana y Dios mediante nos vemos como siempre en Punto Crítico la próxima semana, el próximo martes a las 7 de la noche en vivo por Onda Digital Perú, sus canales asociados y plataformas en todo el país. Muchas gracias.